noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Nosotros estamos listos para empezar nuestro programa con dos hechos fundamentales. Primero vamos a analizar la investigación que está haciendo el fiscal, el señor Juárez Atoche, con respecto al Club de la Construcción y el allanamiento que ha hecho el día de hoy a 17 inmuebles que pertenecerían a árbitros que trabajaban con el Estado. Vamos a explicar cuál ha sido la figura. El señor Juárez Atoche está investigando todas las obras que se habrían dado entre Odebrecht y el Estado peruano. Recordemos que cuando hay alguna discrepancia o algo que no se puede resolver, por contrato, el Estado y la otra parte van a un arbitraje. Se eligen 3 árbitros. Uno lo elige el Estado, el otro lo elige la parte contraria y el tercer árbitro tiene que ser por consenso. De acuerdo con la investigación del juez Juárez Atoche, habría por lo menos 19 árbitros que, en componenda con funcionarios del Estado, se pusieron de acuerdo para dar laudos favorables a la empresa y en contra del Estado peruano. Conversamos con él para que nos dé algunos detalles de esta investigación. Doctor Juárez Atoche, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Patricia. ¿Cómo estás? Bueno, usted ha hecho hoy día el allanamiento de 17 inmuebles y han filtrado los nombres de por lo menos 5 árbitros que estarían involucrados en su investigación. ¿Cuán adelantadas están las investigaciones para que usted haya obtenido este permiso del juez? Recordemos que el allanamiento solo se da en caso ya se tengan bastante fundadas algunas de las presunciones. Bueno, es una investigación que ya está bastante avanzada. Hemos recabado información importante a través de un colaborador y también de diligencias que se han hecho como testimoniales que se han recibido, documentación también que se ha recibido. Entonces creo que estamos en una investigación preliminar bastante avanzada que va a dar lugar, estoy seguro, a una investigación preparatoria, donde se va a realizar ya una investigación propiamente dicha con relación a este caso que tú lo acabas de explicar. De acuerdo, doctor Juárez Atoche, varias preguntas al respecto. No solo están intervenidos árbitros, sino están intervenidos en, por lo menos esta primera información que nos llega, 2 funcionarios del Estado, el señor Jaime José Vales Carrillo, que era el procurador del Ministerio de Transportes, y el señor Celso Gamarra, que era el exdirector de concesiones. ¿Cuál habría sido la función que cumplen ellos en esta red, en esta mafia? Bueno, la tesis que maneja el Ministerio Público, de acuerdo a los actos de investigación que viene realizando, es de que estos funcionarios habrían realizado pues una defensa deficiente o de repente nula defensa del Estado, tanto es así que no planteaban impugnaciones ni planteaban la nulidad de estos laudos que eran fraudulentos porque se pedían previo una concertación entre los árbitros y la empresa Odebrecht que los venía corrompiendo con dinero, pues para efectos de que laudaran a favor de la empresa. ¿La participación de los funcionarios sería solo no haber hecho su trabajo o estarían también involucrados dentro de la componenda? Es decir, ¿a ellos también les podría haber caído algo de dinero a partir de estos acuerdos? Eso es la sospecha inicial que se tiene. Es por eso que se les está involucrando también por el delito de asociación ilícita, porque ellos habrían recibido dádivas para efectos de hacer esa función en el sentido de que no realizaban una defensa como debía realizarse, hacían una defensa deficiente, pero eso no era gratis, sino que se estipula, de acuerdo a lo que nos ha mencionado el colaborador, era de que ellos también recibían un dinero para efecto de que hagan esa función. Uno de los casos más avanzados, y además que salió primero, fue el del árbitro Horacio Canepa, abogado, que emitió 17 laudos, según información que estamos leyendo del Diario del Comercio, a favor de la empresa constructora brasileña. Y esto, en principio, no tendría que haber tenido nada de malo si es que la empresa hubiera tenido la razón. Lo que pasa es que la empresa le realizó un depósito de $435.000 en la banca privada de Andorra. ¿Han ustedes seguido esta línea de investigación? ¿Han encontrado más dinero en otros árbitros que habrían seguido el mismo sistema? No hemos encontrado dinero, pero sí prácticamente hemos determinado de que la línea de investigación apunta a que ese dinero que se encontró en las cuentas de Andorra
que es aproximadamente de 1.030.000 y pico de euros, a la cuenta de Horacio Canepa, eran producto de las coimas que recibía, pero ese dinero no solamente era para él, sino que él también repartía a los otros árbitros, que la cual conformaban tribunal, para efectos pues de que se laudara a favor de la empresa Odebrecht. Recordemos que son 3 árbitros, uno lo designa el Estado, el otro lo designa la empresa, al final se lo designan por acuerdo. Me imagino que ha tenido usted que encontrar un patrón en aquellos árbitros que siempre fallan en favor de la empresa y en contra del Estado peruano. Sí, el patrón es de que todos fallaban por unanimidad a favor de la empresa. Por unanimidad en favor de la empresa. Ahora, también existe la posibilidad de que en algunos casos hayan tenido razón. ¿Cómo discrimina? Lógicamente, por ejemplo, hemos visto 13 laudos que fueron sometidos a arbitraje, 10 fueron favorables a Odebrecht, y 13 laudos que lógicamente no los ganó. Pero de entre esos 10 que han sido favorables a Odebrecht, que son materia de investigación, tenemos elementos indiciarios de que hubo soborno a favor de los árbitros para que laudaran a favor de Odebrecht. Finalmente hemos visto hoy día una nota de prensa que emite el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en las que dice que ha logrado la recusación de 19 árbitros. ¿Esos son los mismos árbitros que usted está investigando? No he visto esa nota de prensa, pero no he visto si está en la relación las personas o los funcionarios o procuradores que en ese entonces trabajaron en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que están siendo investigados, y que usted ha mencionado los nombres. Bueno, es Vales Carrillo. Exacto, tenemos los nombres que usted ha señalado. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones no señala los nombres de los árbitros recusados, simplemente dice logró resultados favorables en las recusaciones interpuestas contra 19 árbitros que forman parte de la investigación del caso Odebrecht. Si es así, son los árbitros que usted está viendo. Debe ser. O sea, ¿eso quiere decir que estas personas habrían seguido trabajando en el Estado hasta hace poco? ¿Para el Estado, digamos? De repente, porque hasta el año 2017, en que se abrió la investigación, se desconocía justamente de este accionar delictivo que a través del ropaje de los arbitrajes se venía pues emitiendo laudos a favor de la empresa, pero hasta ahí se desconocía quiénes habían participado. De acuerdo. Pero es a raíz del colaborador que se ha venido ya investigando y descubriendo la modalidad, la forma de los pagos y las personas que han venido interviniendo en este delito, ¿no? Muy bien, son 19 árbitros entonces los que usted está investigando. ¿El número se puede ampliar? Son un promedio de 21 investigados. Lógicamente que se puede investigar, pero prácticamente que nos vamos a quedar con estos investigados porque ya hemos determinado más o menos la investigación y las indicaciones y los indicios que vinculan a estas personas. Muy bien, entonces su investigación apunta a estos 19. ¿Y cuán cerca está de formular una acusación, doctor Juárez Atoche? No, lo que estamos ahorita concluyendo ya prácticamente es una investigación preliminar. Terminada la investigación preliminar, lo que podemos pasar es a una investigación preparatoria. Sí, que de acuerdo a la investigación, que es compleja y está se viene siguiendo por criminalidad organizada, tenemos unos 36 meses para poder investigar este accionar ilícito, estas actividades ilícitas, que por sí son complejas, ¿no? Porque muchas veces se tiene no solamente la cantidad de imputados, sino la forma sofisticada en cómo se ha venido defraudando al Estado a través de arbitrajes, a ventas direccionadas para efectos de que cuando lleguen a un arbitraje salgan favorables pues a la empresa. Eso es lo que también se tiene conocimiento. El abogado Humberto Abanto, que defiende al señor Yoshiyama, estaba dentro de la lista de los árbitros que iban a ser investigados. Usted pidió incluso... Está en la lista de investigados. Está en la lista de investigados. ¿Por qué no se le concedió el permiso para allanar sus inmuebles? Bueno, no solamente de él, sino también de otros árbitros que también se pidió. El criterio del juez refiere pues de que según el acta del colaborador no los indica a ellos, que no existe una vinculación quizás sólida con relación a ellos, ¿no? Y por lo tanto por eso que no ha querido dar la medida, ¿no? Claro, lo que no quiere decir que usted no lo siga investigando. No, lógicamente está en la investigación preliminar.
De acuerdo, entonces está en la investigación preliminar. Muy bien, una vez que salga de la preliminar a la preparatoria, va a tener que tomar alguna medida, porque ya trascendieron los nombres de cuáles son los árbitros que se están investigando. ¿Teme que alguno de ellos podría salir del país? Puede darse el caso, pero siempre está latente el peligro de fuga, ¿no? Pero nosotros justamente estamos trabajando con la policía para efectos de cautelar una posible fuga, en el supuesto también de que el Ministerio Público formalice la investigación preparatoria. En ese caso, ¿pediría impedimento de salida del país? ¿Pediría prisión preventiva? Todas las posibilidades están dispuestas ahí en el Código Procesal. Puede ser una comparecencia con restricciones, puede ser una prisión preventiva, un impedimento de salida, atendiendo al peligro de fuga que se pueda presentar. Finalmente, doctor Juárez Atoche, hoy en la portada del Comercio hay una investigación interesante sobre los registros contables por 18 millones de soles que comprometen al Club de la Construcción en, por supuesto, coimas con el Estado. Lo que resulta inquietante o raro es que el testigo protegido, que suponemos es su testigo protegido, entregó al diario El Comercio información. ¿Eso es válido? ¿Que se lo bypassee a usted y que la información llegue primero a la prensa? No, justamente yo no quería hablar sobre este tema porque hubo una filtración de una información que incluso ha puesto en riesgo mi investigación, ¿no? Una investigación de 6 meses, bastante rigurosa, bastante prolija, y que al final salió difundida en varios medios de comunicación. De acuerdo. Pero a lo que yo tengo entendido de lo que salió en El Comercio, no es que un colaborador le haya dado la información, sino parece que ha sido una trabajadora o un trabajador que trabajaba en una de las empresas de Prealé de la Peña y que parece que se había quedado con algunas documentación y que las ha puesto a disposición de este diario. Eso es lo que más o menos tengo entendido. Pero de los colaboradores que están bajo el procedimiento con la Fiscalía, no se ha filtrado ninguna documentación a ningún medio periodístico. Tengo entendido que si lo hicieran podrían perder incluso su condición de colaboradores eficaces, si es que no le dan información a usted y se la dan a alguien más. No, sí, justamente nosotros hemos recabado una información bastante valiosa, bastante también diría suficiente como para realizar otros actos de investigación que nos llegue pues a vincular a otras personas que aún no habían sido descubiertas y que estaban ocultas, ¿no? Y gracias a ellos es que prácticamente se está llegando a esclarecer más el tema en ese sentido. Muy bien, doctor Juárez Atoche. Entonces, si usted adelante con su investigación, nos parece que está haciendo un trabajo bastante serio. Sí preocupa la filtración de información que podría afectar su caso. ¿Tiene identificadas las posibles fugas? ¿Ha tomado alguna medida al respecto? Sí, se ha hecho un informe también para el día de mañana, la coordinación respecto a esta situación, porque incluso he visto en un diario, que no voy a decir su nombre, de manera irresponsable, incluso ponen en evidencia el nombre del colaborador. El colaborador. Sí, y eso creo que está mal, es más de delito poner en evidencia al colaborador. Si ya tiene una clave, al menos deberían utilizar la clave, no su nombre, como se ha hecho en un diario. Eso es demasiada filtración, doctor Juárez Atoche, efectivamente. Está poniéndose en peligro no solo la investigación, sino incluso la vida de una persona, podría darse el caso. Doctor Juárez Atoche, muchísimas gracias y estaremos al tanto de sus siguientes pesquisas y de la investigación que sigue usted adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches. De nada. Aló. Muy bien, teníamos al fiscal Juárez Atoche explicándonos esta investigación bastante avanzada sobre el rol de los árbitros, que es fundamental en cómo se llevaron a cabo estas controversias entre el Estado y la empresa privada. El arbitraje hace las veces del Poder Judicial. Eso se creó para que fuera un mecanismo más rápido y más transparente. Parece que no ha sido ni más rápido ni más transparente porque de acuerdo con las investigaciones que se están haciendo, por lo menos 19 árbitros habrían fallado siempre a favor de la empresa en componenda, además, con los funcionarios del Estado. Terrible y espantoso, pero por lo menos se está avanzando en este asunto. Estamos también esta noche con la congresista Rosa Bartra, también protagonista de otra noticia. Hoy día se decidió en la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria que el congresista
el congresista Edwin Donaire, todavía no va a hablarse de su tema del levantamiento de inmunidad hasta que su caso no sea visto en Constitución. Muchos han considerado que esto se trataría de un blindaje de Fuerza Popular, que hoy día fueron mayoría en la comisión, hay que decirlo porque hay muchos que no fueran, y que se estaría retrasando una decisión que ya se debería haber tomado. Pero la congresista Barto está acá para darnos las explicaciones del caso. Congresista, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Un gusto. Antes de empezar, me gustaría destacar la primera parte de su programa. En el informe final que aprobó el Congreso de la República frente a la investigación de la mega corrupción de Odebrecht y otras empresas brasileras, hay más de 40 recomendaciones. Una de esas recomendaciones es profundizar las investigaciones en torno a los arbitrajes. Pero no solamente en torno a los arbitrajes, porque esto respondía a la construcción de todo un marco normativo para permitir que se llegue a ese tipo de solución de controversia, sino también de los estudios de abogados, el Estado mismo y de cómo participó en este proceso. Así que qué bueno que se avance y que se avance sobre todo el andamiaje que se construyó a fin de permitir que la corrupción se instale y nos haga el daño que nos hizo. Para el arbitraje en sí mismo no tenía por qué ser malo, el sistema. Lo que pasa es que cuando se usa como se usa, ¿no? Sin ningún tipo de control. Y habría que preguntarle, por ejemplo, al Estado cuántas veces eligió al árbitro que había fallado en contra del Estado mismo. Por supuesto, que se investigue y que se investigue completo, porque realmente, y acá va la protesta que hemos hecho muchas veces, este tema de llegar al arbitraje y la forma en la que se llevaban adelante los mismos, tenía el molde exacto en todos los proyectos. Claro. Todos han tenido un molde exacto. Entonces, que se investigue. Ahora, el arbitraje, repito, es una herramienta que es buena, es muy buena, siempre y cuando se use bien. Y también hay que separar los arbitrajes que fueron fraudulentos de los que fueron, se hicieron bien. No todos han sido, no todo lo que se ha hecho estuvo mal. Nos preocupa la nota del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y hay que decirlo, porque está muy bien que hayan resultado favorables las recusaciones impuestas contra 19 árbitros. Lo que pasa es que hemos tratado de que el Ministerio de Transportes nos dé más información. Obviamente estos 19 árbitros deben ser los que investiga el juez Juárez Atoche, aunque el fiscal no lo sabe y la nota no da los nombres. Tampoco nos han querido dar más información. Y también nos gustaría saber desde cuándo se inició la recusación de estos 19 árbitros para que ya no trabajen con el Ministerio de Transportes y hasta cuándo han estado trabajando con ellos. Y es que es el Ministerio de Transportes junto con el Ministerio de Energía y Minas los que más han hecho uso de esta modalidad y en los cuales el Estado casi siempre perdía. Ahora, lo que pasa es que son los ministerios que más contratos tienen. Por supuesto, y parte del contrato, y es que si hay una controversia, se resuelve en una... Es parte del contrato. Es parte del contrato, pero se tiene que hacer de manera transparente. A ver, ahora, señora... Al tema de... A ver, no es que la Comisión de Constitución vaya a resolver, de ninguna manera. ¿A usted le han hecho una consulta? De ninguna manera. Han elevado una consulta porque tienen ciertas dudas con respecto a cómo aplicar esta solicitud de levantamiento de la inmunidad, que en este caso es inmunidad de arresto. Así es. Porque es inmunidad para encarcelar al congresista. Porque tiene una sentencia firme. No. Es que esa es precisamente una de las discusiones. Y primero habría que comentar que la inmunidad no le pertenece al congresista. La inmunidad es del Congreso de la República y existe para poder proteger al Congreso de la República en sus funciones, sobre todo de fiscalización. El tener la posibilidad de que alguien esté permanentemente denunciando que hayan procesos injustos, que no vamos a decir que no existen, y que estos procesos injustos puedan terminar incluso con la privación de la libertad de alguien que esté ejerciendo control, es una garantía. Y es una garantía... El ejemplo del congresista García Belaúnde creo que es bueno, ¿no es cierto? Por supuesto. El señor Orellana lo hubiera metido preso en un minuto, ¿no? Así es. Le plantearon cerca de una centena de denuncias que si él no hubiera tenido la protección de la inmunidad parlamentaria, jamás esa investigación habría podido avanzarse desde el Parlamento. Ahora, en este caso es distinto, porque no estamos hablando de un capricho de un ciudadano que hizo una denuncia, sino de que el Poder Judicial ya encontró culpable, puede ser en primera, en segunda instancia, depende del Código Penal en el que estamos. Eso es precisamente que nosotros tenemos tres modelos que coexisten, ¿no? El Código de Procedimientos Penales, promulgado por Ley 9024, el que viene desde 1939, el decreto legislativo 124, que regula el proceso penal sumario que se está aplicando en Lima y en todo el país en determinados casos, antes de la entrada en vigencia progresiva del Código Procesal Penal del 2004 y obviamente el Código Procesal Penal del 2004. Este es el más antiguo, el que se le ha aplicado al congresista Donaire. Está en primera instancia, requiere ser confirmado, por lo tanto...
al no existir una regulación específica en el reglamento del Congreso que indique cuál es el procedimiento, viene en consulta. ¿Cuánto tiempo le mandaron la consulta? La consulta la han enviado en el mes de diciembre. En el mes de diciembre los ¿La fecha exacta no? No la tengo la fecha exacta, pero ha sido... A ver, Patricia, lo que pasa es que sobre la Comisión de Constitución siempre tiene 40 días, tiene 45 días y no resuelve, pero no tienen en cuenta todo el trabajo que nosotros hemos desarrollado y que tenía la misma presión. De acuerdo, entonces, pero se dice que el hecho de haberlo mandado a la comisión a consulta ya era una manera de dilatar. Pero eso no depende de mí, yo ni siquiera lo he pedido. Es más, habría preferido que lo resuelva la subcomisión de levantamiento de la inmunidad sin necesidad de requerir una consulta a la Comisión de Constitución. Ahora es cierto que el reglamento del Congreso establece que las comisiones son organismos especializados que también absuelven consultas. En este sentido... Pero su consulta no es vinculante. En ningún caso. En ningún caso es vinculante, es orientadora, ¿no? Pero obviamente al ser emitida por una comisión especializada debe atenderse entendiendo de dónde proviene. Ahora, nosotros hemos analizado esto, hemos analizado los precedentes que también hay y el más cercano es el de la congresista Marta Chávez, de la excongresista Marta Chávez. Ella ganó un proceso en primera instancia para ser reincorporada al Congreso y le negaron judicialmente esa reincorporación hasta que no terminara. Hasta que esté firme. O sea, que usted está comparando para que la gente entienda que así como usaste el y eso que era razonamiento para que no entre... Y eso que era pro hominem, ¿no? O sea, a favor. Imagínate en este caso que tienes que cautelar siempre la inmunidad parlamentaria como una garantía del Congreso de la República. Entonces, ahí está lo primero, que tiene una regulación específica. La inmunidad de arresto es una garantía autónoma, no depende de la inmunidad de proceso. Requiere un levantamiento específico y requiere sentencia firme. O sea, eso para lo que tú entendemos. envíes a alguien a la cárcel. Y lo que les complica la vida es el cambio de que se está haciendo con el Código Penal anterior, entonces hay toda una confusión. Pero vamos a algunos puntos. Le han pasado, le han hecho una consulta que usted no pidió, usted lo ha dicho para empezar, y eso habrá ocurrido hace un mes y medio. Ahora le han dado como más, sí. La demora, ¿por qué fue? Porque estuvimos con la reforma del sistema de justicia. De acuerdo, eso ya terminó. Acaba de terminar. Terminó en el último día de la legislatura. Nosotros ya tenemos lista, no es la única consulta sobre inmunidad que tenemos 3 consultas sobre inmunidad, las tenemos listas y entran a debate, espero, de acuerdo a disponibilidad de mis colegas que están de receso en este momento. Pero le han dado, puede ser la siguiente semana. ¿Le han dado una semana para responder? No me han dado plazo. ¿No había plazo? Porque una cosa que pidió el congresista del Águila que me pareció coherente es, sí, que vaya a Constitución, pero con un plazo fijo. Si Constitución no contesta, bueno, decidimos, ¿no? ¿Por qué no se ponen ustedes una fecha límite? Porque entiendo que han tenido mucho trabajo. Yo dependo de la disponibilidad de mis colegas. Pero si tiene quórum va para adelante. Por supuesto que sí, como lo hemos hecho siempre, además. Nosotros, en todo el tiempo que estoy en el Congreso, jamás hemos dejado de sesionar durante el receso. Así que esto no va a ser una novedad. Las opiniones están listas. Y para poder ser entregadas a la subcomisión de acusaciones... ¿A qué se refiere con que las opiniones están listas? Que tenemos el dictamen listo. O sea, ya lo discutieron y que solo falta votarlo. No, el equipo técnico. De acuerdo. Falta la discusión, obviamente, y la votación. Pero, congresista Barta, ¿usted es consciente que si se demora y que si la gente no se junta y que si no hay quórum y que si todos siguen dando vueltas por el Perú, que entiendo que están en todo su derecho porque están en receso parlamentario, pero también hay que atender este tipo de cosas, la imagen de que están dilatando una decisión se empieza a cobrar? Pero vamos, ¿cómo hacemos para combatirlo? No, lo que pasa es que especialmente sobre la Comisión de Constitución hay ese reclamo permanente, ¿no? Que vino desde el presidente de la República, equivocadamente. Entiendo que vamos a conversar un poquito también sobre la ley de la Junta Nacional de Justicia. No es verdad que se demore. Mire, por ejemplo, Patricia, tenemos pendientes y tienen que ser resueltos más de 70 decretos legislativos que están pendientes de hacer control político. Y tenemos cerca de 600 proyectos de ley para dictaminar. No es poco lo que hay. Sin embargo, hay temas que son mediáticos y que además, por la importancia que tienen, deben ser resueltos. Como le digo, yo debo llamar, de acuerdo a la disponibilidad de mis colegas, la siguiente semana a sesión. Nunca nos ha faltado quórum. Yo tengo que reconocer el esfuerzo. Tiene que ser. Pero no lo puede hacer antes, o sea, vamos, estamos miércoles, ¿cuándo calcula? Martes, ¿cuándo calcula usted que los En la siguiente semana yo voy a consultar en estos días a mis colegas, como le digo, gracias al esfuerzo de mis colegas jamás en una convocatoria hemos dejado de tener quórum. ¿Y usted considera que en una sesión resolverán el tema? Yo espero que así sea. En una sesión resolverán el tema. Porque está el antecedente del señor Benicio Ríos, que ustedes reconocerán que se demoraron con levantarle la inmunidad de arresto, se demoró el Congreso en general, todo el mundo silbaba mirando por otro lado cuando el señor era recontra culpable de lo que había hecho y cuando por fin le levantaron la inmunidad,
el señor se había largado, ¿no? La policía lo tuvo que perseguir por todo el país. Entonces, sí pueden terminar haciendo que personas que tienen que enfrentar a la justicia la evadan. Y esa no es la función de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria es una garantía que tiene el Congreso de la República, y no solamente el Congreso, la tiene el Tribunal Constitucional. ¿Le ofrecemos garantía a un miembro del ejército que robó gasolina? No, no. Yo no voy a pronunciarme de forma alguna sobre el tema de fondo porque no me corresponde. Yo respeto la independencia que tiene el Poder Judicial para poder determinar. Y de hecho, para poder levantar la inmunidad de arresto, que es independiente a la inmunidad de proceso, tiene que existir una sentencia firme. De acuerdo, entonces esa es su opinión. Ese es lo que constitucionalmente está establecido, Por lo que ahí de acuerdo a las entonces garantías de proceso está establecido. Finalmente, la presidenta ofrece una propuesta a los miembros de la comisión, pero son ellos los que toman la decisión. Esa es su y aún propuesta. la decisión no es mi propuesta, es la interpretación que se hace. Pero está bien, es la que presenta la presidenta de la comisión, no tiene por qué estar mal. Incluso va a la subcomisión que verá en qué medida acoge o no. Ok, muy bien. Entonces, en realidad, más allá de lo que se decide en la Comisión de Constitución, que repetimos, es una consulta que no es vinculante, pero que sí se debe tomar en cuenta, lo que se le está pidiendo en este caso, que sea cual sea el pronunciamiento, que se haga lo antes posible. Y lo vamos a hacer. De acuerdo, tiene entonces el compromiso, vamos a nosotros a seguir con eso y seguir ese caso. Y queríamos preguntarle también sobre la Junta Nacional de Justicia. Finalmente, el texto en el que se consensuó, ¿los ha dejado satisfechos a todos? No. A ver, ¿qué parte no? No, y no porque realmente siento que estamos dejando pasar la gran oportunidad que tiene el país de hacer una verdadera reforma. A ver, los procesos de alimentos se van a hacer más rápido ahora, la corrupción se debe evitar ahora, ¿vamos a evitar la sobrecarga procesal que hay ahora? La respuesta es no, lamentablemente no. Pero sí vamos a evitar... ¿Va a cambiar algo? Sí. ¿Pudo haberse hecho mejor? También. ¿Que el texto tiene serios problemas? Sí los tiene. Y tenemos que corregirlos. Y los tiene por dos motivos fundamentales. Primero, porque la Comisión de Constitución era de la opinión, como han sido además todos los demás miembros de la comisión especial que debe impulsar el concurso, que primero saquemos la ley de la comisión especial. Sacando esa ley, se echaba a andar el concurso y esta ley de la Junta Nacional de Justicia hubiera merecido mayor reflexión. No alcanzamos el consenso, desgraciadamente ahora el oficialismo es mayoría y ellos querían imponer que sea un solo texto. No alcanzamos los votos o el consenso para poder sacar primero la ley de la Comisión Especial, como fue el dictamen de la Comisión de Constitución. Pasamos a un solo texto. Se votó el texto de la Comisión de Constitución y no alcanzamos los votos. Repito, el oficialismo ahora es mayoría y nos ganaron. El oficialismo es variopinto, digamos, el tema, ¿no? Es este grupo en el que hay de todo, ¿no? Ese oficialismo variopinto en el que hay de todo, pero que finalmente... que apoyó la oposición, que hayan apoyado la oposición del Ejecutivo y del Gobierno, ¿no? Al no haber alcanzado los votos, se tuvo que optar por el texto de la Comisión de Justicia. Así es. El problema de haber trabajado sobre el texto de la Comisión de Justicia es que hemos tenido que parchar. Cambia, saca, pon, retira. Porque no es parte del trabajo, ¿ah? Se hacen muchos proyectos de ley y terminan siendo así. Por eso es que se ven dos comisiones y por eso es que se hacen observaciones de una comisión a otra, ¿no? Es parte del trabajo parlamentario. A ver, no, es que no es así. Lo que pasa es que cuando un texto es rechazado, como fue el caso de la Comisión de Constitución, entonces se debate el siguiente. El problema es que el siguiente no tenía los votos tampoco. Entonces tuvimos que optar por una especie de consenso. Eso se llama consenso, pues, ¿no? Sí, pero no ya no sobre un texto en particular, o sea, sobre el texto de justicia, pero al cual tuvimos que hacer muchísimos cambios. Y ese problema de hacer cambios apresurados sobre el camino ha llevado a que tengamos ahorita problemas de concordancia, por ejemplo, que estoy segura que no han sido detectados todavía, pero van a ser detectados en los siguientes días. Y yo quisiera decir que eso, pues, a eso nos lleva el apresuramiento. Pero sí, a eso nos lleva de acuerdo con el hecho... Pero ¿no será también que a eso... Que no están acostumbrados a trabajar así, que se han acostumbrado tanto a que se aprueba lo que el fujimorismo quiere porque tenían mayoría y que generar consensos y discutir un texto común les cuesta mucho trabajo? Esa es una falacia. Y tan falaz es que le voy a decir... A ver, dígame cuál, por favor. Que le voy a decir... Póngale el nombre latino que le corresponde a la falacia, porque para decir que algo es una falacia no tiene que caracterizar. Yo no estoy mintiendo. Es mentira. No estoy mintiendo. Le estoy dando una pregunta. ¿No será que? No. Lo que pasa es que lo que usted me pregunte y que es válido, y yo respeto muchísimo que usted me lo pregunte, algunos lo firman. Entonces, para quienes lo firman, yo les digo que eso es falso. Tan falso es que en la Comisión de Constitución y Justicia, que tuvieron que ver proyectos importantes, a pesar que la Comisión de Constitución era primera comisión y por lo tanto la que dictamina, porque el segundo texto solo pasa en caso el primero no pase,
Yo le pedí al congresista Oliva desde el primer día que sesionásemos en conjunto para evitar duplicar el esfuerzo. En eso yo debo reconocer que he respaldado, a pesar de todas las voces, que no han dicho lo consenso, yo he respaldado el hecho de que usted lo pedí y lo pedí reiterativamente. Ahora, ¿hubiera cambiado en algo el texto final? Entonces, mire usted, Patricia, ahí está el fujimorismo. ¿Quién está en la Comisión de Constitución en mayoría que lo preside? El fujimorismo. ¿Qué hizo el fujimorismo? Pedir consenso. ¿Qué hizo el oficialismo? Rechazar el consenso. Entonces, si esto hubiese sido diferente, entonces habríamos trabajado un texto en ¿qué parte conjunto hay que cambiarle que usted considera grave, que ha salido mal y que hay que reformar de nuevo? Hay problemas de concordancia, básicamente, Patricia. Póngame un ejemplo para entender cuál es su preocupación. A ver, lo que pasa es que al haber parchado hay textos que no coinciden. O sea, son temas numéricos, son formales, pero que tienen que ser cambiados. No coinciden. O sea, hacemos una referencia al artículo 41 cuando el 41 dice otra cosa. Son temas formales, pero que al momento de aplicar la ley vamos a tener que cambiarlo. Yo espero que lo podamos cambiar pronto. Pero no parece nada muy complicado. En realidad no, porque los temas centrales fueron resueltos. El tema que mayor controversia causaba era si nosotros íbamos por la meritocracia, es decir, por buscar a los mejores o si establecíamos un sistema de cuotas. Y eso generó pues una gran controversia y fue por eso en realidad que no se aprobó el texto de la Comisión de Constitución. Bueno. Al final aprobamos el de Justicia sin, privilegiando la meritocracia y sin incluir el criterio de paridad, pero sí incluyendo el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Sin ningún tipo de discriminación. Entonces, creo que... Particularmente en ese punto no estamos de acuerdo, creo que hemos expresado nuestras diferencias, no porque el sistema de cuotas, las mujeres necesitemos este privilegio, pero sí necesitamos que se nos cuide de la discriminación, pero ese es un tema cerrado sobre el cual ya se tomó una decisión. Confiaremos en que los miembros de la Junta Nacional de Justicia no discriminen a las mujeres. Entonces hay aspectos que, según usted, hay que mejorar, pero por lo que nos cuentan no parecen especialmente graves, ¿no? La trayectoria profesional como requisito para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia no se ha desarrollado los criterios de la trayectoria. Y eso es delicado porque deberíamos tener eso como requisito. ¿Eso no está en el reglamento? Separar del cargo a un miembro de la Junta Nacional de Justicia, se citan los artículos del 71 al 76, pero estos no guardan ninguna relación con el artículo 13. Como le digo, lo que pasa es que hay problemas de concordancia. Están refiriendo cosas que no están en el contenido. Claro, no se está precisando un procedimiento para la elección del presidente de la Junta Nacional de Justicia. Entonces quedan dudas de cuál es el quórum, hay primera o segunda vuelta, cuál es la mayoría a ser aplicada. Sobre el vicepresidente el procedimiento tampoco existe, como sí estaba en el texto de Constitución. El artículo 41 está en un capítulo que no le corresponde y encima al inicio dice que se aplica a la destitución del jefe de OMPE. Pero, congresista Bartra, usted ha hecho un trabajo interesante. Ha señalado ya lo hemos estudiado y inmediatamente presentaremos un proyecto para poder hacer estas correcciones. El problema es que al ser ley orgánica... ¿Votarse de nuevo? Claro, o sea, no todo el texto. O sea, se hacen estas correcciones que son formales. Esperaremos a una siguiente legislatura, porque esto requiere votación calificada, no se puede hacer por comisión permanente y corregiremos. Pero sí, Patricia, es solamente el inicio de la gran reforma. Trabajemos la reforma, hay el compromiso, tenemos toda la disposición. No es verdad que seamos un Congreso que quiere obstruir o que esto ha demorado porque hemos tenido una voluntad obstruccionista, de ninguna manera. Creo que hay una oportunidad histórica de mejorar la justicia en el Perú y tiene que mejorar, Patricia, en temas sustanciales, en temas de fondo. Creo que todos estamos de acuerdo en eso, pero para quitarse el mote obstruccionista, señora Bartra, hay que también demostrarlo. Pero lo hemos demostrado permanentemente. El caso Donaire es un buen ejemplo para demostrar que están con ganas de trabajar y seguir adelante. Finalmente, toda esta discusión con respecto, dos cositas muy puntuales, con respecto a si Kenji Fujimori debe o no volver al Congreso de la República. ¿Van a insistir en que no regresa? No se trata de insistir en que sí o que no. El congresista Fujimori, Bocángel y Ramírez están suspendidos por un procedimiento de acusación constitucional, no por un procedimiento de ética. Y al estar suspendidos por acusación constitucional dependen del Poder Judicial para su reincorporación. Si el Poder Judicial finalmente determina que no existen elementos que puedan llevarlos a esa suspensión, se reincorporarán. Pero hay quienes opinan que al no haberse, de alguna manera, que al no haber sido del todo
limpia o del todo correcta. La acusación constitucional contra Kenji Fujimori estuvo motivada por cosas que hoy día sabemos no se hicieron de la manera que se hicieron. Hay mucha oscuridad en lo que pasa es que habría que ser objetivos al hacer ese tipo de señalamientos. ¿Cuáles son esos hechos oscuros o poco claros que se dieron alrededor de esto? Mamani grabando, editando, borrando información. Él participó directamente de un hecho que conoció. Al participar directamente de un hecho de connotación delictiva que él está conociendo y formando parte, tiene toda la prerrogativa de tener el material probatorio para poder evidenciar un hecho delictivo. Pero ese material probatorio no ha sido completado, está editado, hay testigos que dicen que nunca fue así, no hay ninguna prueba que indique el Poder Judicial, no, Patricia, el Poder Judicial entregó un informe al Congreso de la República en el que daba cuenta de que el material entregado no había sido editado, no había sido manipulado. Eso es lo que dijo el Poder Judicial. Lo que dijo el Poder Judicial es que no tienen nunca tuvieron la copia original. Eso dijo el Poder Judicial. Y uno no necesita, el Poder Judicial no puede trabajar sobre copias o sobre materiales que no son los originales. Entonces, y el señor Mamani nunca los entregó. Pero será el Poder Judicial, no, el congresista Mamani entregó el material al Poder Judicial. No el original. Y será el Poder Judicial el que deberá determinar si hay o no responsabilidad. Mientras eso ocurra, el Congreso no puede transgredir sus propios procedimientos. Si se tratase de una suspensión por falta ética a través de la Comisión de Ética... El Congreso no puede transgredir, pero entonces, ahí usted dice que hay una falta de objetividad y permítame presentarle la pregunta en estos términos, desgraciadamente se nos acaba la entrevista y este punto es importante. Si es que ustedes mismos fueron los que podrían haber, vamos a ponerlo de manera elegante, incurrido en un error a través de pruebas que no eran las pruebas... ¿Por qué no van a revisar su proceso? Pero tendría que entrarse entonces a un proceso diferente, que no está regulado. A pretender en este momento que se transgreda un tema de acusación constitucional que tiene un tratamiento judicial para llevarlo a sede parlamentaria, para revisar nuevamente un procedimiento de acusación constitucional, eso no existe, Patricia. Tendríamos que crear pues un procedimiento ad hoc para y generar legislación con nombre propio. Tiene que existir, señora Barra, con nombre propio. Alguna manera de corregir lo que no se hizo bien. Tendría que existir. Alguien tendría que demostrar primero que eso no se hizo bien. Y una acusación constitucional que ha tenido la votación que se alcanzó, porque también dicen ciertas medias verdades que al final terminan tratando de convertirlas en verdades, mentiras que las quieren transformar en verdades. Dicen fue con los votos del fujimorismo. Revisen la votación. ¿Acaso fue la votación solamente del fujimorismo? Fue una votación calificada. ¿Cuántos votos tenía? Una acusación constitucional. Más de 70 votos, creo. No, Patricia, ya se habían ido los Avengers. Y es una votación que requiere una votación bastante alta. No, pues era imposible con los votos que teníamos en ese momento, que solamente nosotros, ni siquiera nosotros y el APRA. Tuvieron que votar casi todas las fuerzas políticas, excepto los Avengers. Todos votaron porque existió un proceso que se llevó en todas sus instancias. Muy bien. Entonces, pretender desconocer que se lleva un procedimiento regular desde la subcomisión de acusaciones constitucionales, pasó a la comisión permanente, pasó al pleno del Congreso, alcanzó los 87 votos que se necesitaban. 87 votos y nosotros teníamos, ¿cuánto? Menos de 60 en ese momento. 60. Entonces, Patricia, desconocer eso y ahora pretender por forzar nuevas mayorías, es que al Ejecutivo le conviene tener una nueva mayoría. Tiene al presidente del Congreso, el presidente del Congreso es el Ejecutivo ya. De acuerdo, pero el fujimorismo tampoco saca cuando no le gusta sacar a la gente que está de su lado. Ahí tiene usted sentado al señor respetando el reglamento del Congreso, y respetando el reglamento y respetando al Tribunal Constitucional, ha dispuesto la conformación de nuevas bancadas solamente con el afán de atomizar el Parlamento y con eso a quitarle su fuerza fiscalizadora para que el Ejecutivo pueda hacer lo que está haciendo. Patricia, tenemos gravísimas denuncias de corrupción en este momento que no están siendo lo suficientemente investigadas. Atribución, hay bajadas porque el Tribunal Constitucional lo decidió así. No, Patricia. No. El Tribunal Constitucional decidió y recomendó al Congreso de la República que regule e incorpore al reglamento del Congreso el tema de renuncia o disidencia, que termine en disidencia por motivo de conciencia. Y eso tenía que seguir un procedimiento y ellos no lo han respetado. Han metido a todos como si todos los tránsfugas, porque los hay, fuesen disidentes. Lo que pasa y eso no es correcto. Y ahora estamos aplaudiendo una práctica absolutamente proscrita, que es el transfugismo, que es lo peor que le puede ocurrir porque traicionan la voluntad popular, porque traicionan a las bancadas que los trajeron al Congreso y por motivos subrepticios en la mayoría de los casos. No voy a discutir esos argumentos porque nos te quedaríamos toda la noche y además tampoco le voy a recordar
recordar que el transfugismo lo inventó el fujimorismo. Y precisamente es remontarnos a una época que nadie quiere recordar. Patricia, así que precisamente por eso, porque soy fujimorista y yo lo asumo, y lo asumo con mi mochila, es que hay prácticas de esa época que deben ser absolutamente proscritas. Y sí me sorprende que rabiosos antifujimoristas de ese momento ahora aplaudan el transfugismo. De pronto los nuevos... Digamos que no es lo mismo cuando hay un fajo de billetes sobre la mesa que cuando uno se pelea con su partido. ¿Y cómo sabemos que no hubieron fajo de billetes? No lo puede aprobar, tenemos que asumir que no. Esa creo que es la teoría que ustedes... Y sí me sorprende, como le digo, que los nuevos ahora defensores del transfugismo se han vuelto montesinistas. Y hay algunos que seguramente van a seguir acompañándola a usted ahora, Bartra, que por su rabia antifujimorista se han vuelto montesinistas. No tenemos tiempo para discutir tanta afirmación ligera. Así que lo dejamos acá mejor y en otro momento lo discutiremos más. Porque yo ahorita no tengo tiempo para rebatir tanta... Y le agradezco todo el tiempo que me ha dado. Y le agradecemos que haya venido. Siempre es bienvenida porque hay que escuchar a todos y escuchar todas las partes. Eso sí, señora Bartra, la vamos a estar así, mirando con el reloj y el calendario. No yo, la ciudadanía, lo que pasa en la Comisión de Constitución con el señor Donaire, sea cual sea, como decimos, la decisión que se tome. Muchísimas gracias por estar acá. Patricia. Nosotros regresamos, tenemos nuestro panel de invitados. Vienen el señor Daniel Abugataz y también el general Roberto Quiabra, así que con ellos estamos en breve.